mañanera de Ángel Dominical, domingo 16 de marzo del año 2025. Voy a empezar mi comentario o mi mañanera de hoy haciéndole algunas preguntas, las cuales evidentemente están relacionadas con uno de los grandes problemas que aquejan a nuestro país. ¿Se ha preguntado usted por qué tantos millones de mexicanos aplauden y festejan decisiones económicas estúpidas, erróneas, que si bien momentáneamente alivian parcialmente una difícil situación económica, pero mañana o pasado van a ser exactamente lo contrario? Generarán una tragedia que tomará años en corregir. Esto que le estoy comentando a usted no es privativo de México. Si usted voltea hacia los Estados Unidos en este momento, donde han convertido un impuesto al comercio exterior, los aranceles, lo han convertido en un fetiche que lo aplauden desde el presidente mismo de ese país hasta decenas de millones de norteamericanos, cuando los principales y directos e inmediatos afectados serían los ciudadanos, o si usted lo prefiere, los consumidores en ese país. ¿Y a qué se debe ese aplauso, esa felicidad, entre comillas, por una medida que los va a perjudicar en donde más duele, en la cartera o en el bolsillo, si gusta usted? Así le podría dar a usted una gran cantidad de ejemplos: Cuba, Venezuela, Argentina, antes de la llegada de Javier Milei, Nicaragua. En Europa las cosas no son diferentes: España, Francia, el mismo Reino Unido, quizá buena parte de la sociedad alemana, y así. Y podríamos seguir a África y a algunos países del Medio Oriente, y quizá ir a algunos países del lejano oriente, allá por quizá Corea, ¿verdad?, o algún otro. ¿Dónde está la causa o las causas principales para que los ciudadanos o los consumidores de esos y muchos otros países que no comenté aplaudan y festinen medidas que van a repercutir negativamente en su vida diaria? Y la explicación está en un área de la administración pública muy sencilla y fácil de entender: la educación que imparte el Estado o los gobiernos y los contenidos de esa educación. Dirá usted, bueno, ¿qué tiene que ver? Bien, ¿por qué en este país tenemos, para circunscribirnos a México, por qué en este país tenemos decenas de millones de ciudadanos que ignoran todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, por ejemplo, o que ignoran todo lo que tiene que ver con el proceso de elegir a sus gobernantes y a sus legisladores? Y otra vez, la educación. Pero lo peor de esto, y quizá es lo que estimula a ese conformismo, por no decir a esa ignorancia, es que los efectos de una pésima educación, de pésimos contenidos, su efecto negativo no se ve de inmediato, sino que tienen que pasar 10, 15 o 20 o más años, cuando esos niños de primaria, de secundaria, llegan a la edad adulta y se convierten en ciudadanos. Y ahí, aquella educación pésima, aquella educación
que la impartían, entre comillas, los peores entre los peores, que son unos maestros que en México se identifican más por los delitos que cometen que por los conocimientos que transmiten. La educación, pues, es en buena parte responsable de lo que hoy en México estamos padeciendo. La educación pésima, atrasada, desconectada de la realidad y de las necesidades que van a tener en 10 o 15 años esos niños de primaria o de secundaria, es lo que explica que estemos ahorita ante decenas de millones de mexicanos babeando frente a las dádivas del demagogo presidente o la demagoga presidente, sin darse cuenta que esa dádiva bimestral o ese programa disque del bienestar es simplemente la soga en su cuello que poco a poquito los va a ir ahorcando. La educación pésima, como la que tenemos en México, permite ahorita, sin la protesta de los padres, una protesta masiva, clara, con objetivos precisos, ante los contenidos de un grupo de trasnochados ideológicamente hablando. ¿Por qué? Porque básicamente esos niños de la primaria necesitarán llegar a los 18 o 20 años para que esa educación de pésima calidad se refleje en las decisiones frente a los poderosos que ese ya ciudadano toma mediante la expresión de su voto. ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Por qué no nos atrevemos a decir, bueno, ¿por qué el mexicano toma esas decisiones que rayan en el retraso mental, votando 30 millones o más por López Obrador y 36 millones o más votando por la anticientífica? O cientos de miles votando por personajes como Cuitláhuac García, Cuauhtémoc Blanco, el Poncho Durazo, Américo Villarreal, y así podríamos dar una larga lista de personajes impresentables, pero que los ciudadanos votan con gusto para que ellos los gobiernen o que ellos participen en la elaboración del andamiaje jurídico que nos rige. Y dice uno, ¿por qué? Volteen hacia el pasado y traten de ver los contenidos de la educación que esos babiantes aplaudidores de López Obrador y de la anticientífica recibieron hace 10 o 15 o quizá más años. La educación es uno de los instrumentos de la administración pública cuyos efectos negativos no se ven en el momento en que esa educación es impartida. Se ven muchos años después. De ahí que cuando estamos viendo los efectos, nada hay que hacer, nada se puede hacer, porque esa semilla se sembró 10 o 15 años atrás. Y Estados Unidos, un país el más poderoso de la tierra por el tamaño de su economía, su potencial militar, etcétera, etcétera. Alguien me dirá, oye Ángel, pero también hay una gran capacidad de innovación tecnológica, científica, indiscutiblemente. Pero cuando se hace esta última afirmación, habría que buscar la explicación de ese éxito en las nacionalidades de esos científicos que viven y producen ciencia en los Estados Unidos. ¿Se han preguntado alguna vez de ese gran avance en tan pocos años de Taiwán, de Corea, de la misma República Popular China
Y la respuesta está claramente en la educación que esos jóvenes científicos, esos ingenieros, esos tecnólogos recibieron desde edad temprana a través del sistema educativo en cada uno de esos países. Por eso sorprende la apatía, el importamadrismo, diría, de los padres de familia, que quizá ellos mismos recibieron esa pésima educación hace 15, 20 o más años y hoy están contentos porque hay una dádiva que pretende compensar, cosa que nunca se logra, la penuria que hoy enfrentan y las carencias por su bajísimo ingreso, que es consecuencia también del pésimo empleo que pueden obtener. ¿Por qué? Porque nada saben que valore el mercado. Esa es otra de las grandes tragedias de nuestro país, la cual sus efectos perversos, dañinos, se verán dentro de 10 años, 15, cuando para ese entonces nadie se acuerde de Morena y se dediquen a criticar al gobierno en turno. Pero no olviden que el responsable de lo que vamos a estar enfrentando en 10 o 15 años está desde la educación que se impartió, no solo cuando López Obrador fue presidente y ahora la anticientífica, sino también cuando otros presidentes impartieron o decidieron pésimos contenidos educativos o no se atrevieron a romper con esas prácticas caducas, aceras en materia educativa y mucho menos en cuestiones relacionadas con los contenidos desfasados de la nueva realidad del mundo en el que nos desenvolvemos. Muchas gracias y lo espero mañana lunes para comenzar otra semana. Gracias otra vez.